nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pentecostés y no quiero dejar pasar sin manifestar la gran importancia de la fiesta de Corpus Christi, del Jueves Santo, uno de esos 3 grandes jueves de la que se recordaba antiguamente en la liturgia de la Iglesia y que hoy pasa desapercibido por un mundo que de católico lo que tiene son, si acaso, resabios, reliquias. Y la fiesta de Corpus, que no es más que la fiesta de la institución de la Santa Misa, porque ¿qué es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sacramentado en la hostia consagrada? Es el sacrificio de la misa, la institución de la misa, que se hizo el Jueves Santo en la Última Cena, y que aquí la Iglesia lo quiere festejar con la gran alegría y solemnidad que no tiene en el Jueves Santo por la inminencia de la misma pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, por eso la Iglesia ha querido solemnizar así con la fiesta de Corpus, y por eso también las grandes procesiones en torno a la fiesta de Corpus. Todavía en Toledo quedan, por ejemplo, memorias de esa gran custodia enorme para la procesión de Corpus. Claro que ahora está ahí como pieza de museo, porque en eso se han convertido las catedrales, los ornamentos, si es que no también para hacer modas, como por ahí parece que también acontece. Típicamente judaico. Es desacralizar y burlarse. Y los obispos y el clero modernista, estupidizado y judaizado hasta la supina imbecilidad, complaciente. ¿A quién se le ocurre hacer con ornamentos sagrados, aunque no los usen, modas femeninas y ponerle una mitra o lo que fuere? Pero a eso quieren llevar, a la humillación, al igual que a nuestro Señor en la cruz. Pero no nos damos cuenta, porque somos liberales. No hay nada que hacer. Más o menos, pero somos liberales. Nos acomodamos, o no queremos quedar mal, o si quedamos mal, pero no del todo, o por lo menos tener una aceptación, un status quo. Pero la total y plena exclaustración, excomunión y paria, eso no. ¿Qué queremos? Nuestro Señor murió dando testimonio de sí mismo, que es la verdad. Y eso es lo que caracteriza la religión católica. Ese testimonio de la verdad crucificada. Y ahí muestra su amor. Y por eso la epístola de hoy, vean, nos muestra San Juan el amor, la caridad
dar la vida por los hermanos. Tener entrañas fraternas. Y que vemos todo lo contrario, hacemos todo lo contrario. Y así nuestro Señor entonces es solemnizado en su sacrificio del Calvario en Corpus Christi, porque es el cuerpo de nuestro Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso es la Eucaristía, la Santa Misa. No es la comunión es la participación al santo sacrificio. Antiguamente se sacrificaban los idólatras y después esas carnes iban a ser vendidas en el mercado para que el pueblo se hiciera partícipe de esos sacrificios y comulgaban así en el error. Pero el sacrificio no era ir a comprar o comer la carne en el mercado. Era el sacrificio producido ahí donde se produjo la inmolación del animal. Pues aquí, paralelamente, es en el Calvario, donde se produce la inmolación sacrificial de nuestro Señor. Y lega eso como un testamento sacramental. Es que la misa es el testamento sacramental de nuestro Señor. Esto no lo he oído a ningún santo y ojalá lo hubiera. Porque así no me estoy inventando nada, pero tampoco me invento nada si nadie lo ha dicho. Pero es el testamento sacramental. Por eso es del Nuevo Testamento, porque antiguamente el testamento era en la sangre de Abraham. Y eso ya pasó, por decirlo así, de moda. No es que pasó de moda, era una figura de la perfección que iba a venir con la plenitud de los tiempos en Cristo. Entonces ya no es en la sangre de Abraham, sino en la sangre de Cristo, que también viene de Abraham. Y por eso, dicho sea de paso, no hay que hacer una cuestión del judaísmo de pura sangre y raza, aunque tiene ese elemento. Pero tampoco hay que confundir el mosaísmo con el judaísmo. La ley de Moisés pervertida por el judaísmo, que pervierte la ley de Moisés. Y muchos imbécilmente combaten el judaísmo de una manera nazista, hitleriana, bruta. Como lo hace, por ejemplo, alguien que conocí, un tal Carles, que ha escrito mucho, pero es medio nazi el tipo, entonces, a lo bruto. Y hablé con él porque lo conozco personalmente. Yo me he tomado el trabajo de a todo personaje que pudiera de ver quién es, cómo es el cuento. Otra cosa es que no siempre uno podía. Y hasta para él, el padre Membiel se equivoca con el judío en el misterio de la historia. Y se dicen además después discípulos del padre Membiel. Es que no entienden bien la cosa por el lado político, racial. No lo ven por el lado teológico, religioso, doctrinal. No les da la cabeza. Porque no se les da la gana.
entonces es el testamento sacramental de nuestro Señor. Y por eso el judaísmo tiene que destruirlo y Satanás. Y por eso la invención de la nueva misa. Entonces, vean el gran favor de poder gozar todavía, porque quién sabe qué va a pasar de este testamento sacramental de nuestro Señor en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El Corpus Christi. Y el poder participar de ello comulgando con conciencia limpia, noble, con alma noble, porque falta mucha nobleza de corazón, de alma. Y esa nobleza de alma es la virtud. Sin nobleza de corazón no hay virtud. Lo que hay es apariencias, mojigatería, santulonería, pero no hay virtud, porque no hay nobleza de alma. Entonces ese es el significado del Corpus Christi y no hay que olvidarlo. Y aquí tenemos, en la parábola de hoy, del convite o banquete regio, o de los excusados. De ese padre de familia que quiere llenar su casa de invitados. A nuestro Señor le encantan los banquetes. No era ningún jansenista. Comer carne es malo, beber vino es malo. Todo es bueno dentro de sus parámetros, dentro de sus fines, y todo es malo fuera de ello. Pero no hay nada malo, no somos maniqueos, porque eso permea todo siempre. Ese principio del mal equiparado al principio del bien. Y lo bueno es el espíritu y lo malo es la carne, el cuerpo. Y ahí échenle todo lo que quieran. Hasta Maritán. Lo bueno es lo espiritual, la persona, la dignidad de la persona humana. Lo malo es el individuo, lo que tiene de materia, de cuerpo, maniqueo. El que pasó por gran filósofo tomista, que de tomista, si lo tuvo, lo perdió. O como creo yo, que lo tuvo a medias, como su religión a medias, porque venía de familia protestante y se hizo bautizar ya grande, padrino León Bloy, casado con Raiza, una judía, que medio lo judaizó también, si vamos al caso. Y el gran Maritán, con fama de tomista, con su nueva cristiandad. Bueno, entonces vemos cómo ese gran banquete regio, desmesurado, parece de locos, estrambótico, raro. Pero nos revela, nos manifiesta, nos representa, nos simboliza una realidad
sobrenatural inigualable. Porque con todo lo raro que tiene, hasta las mismas excusas son buenas. Sobre todo el que se acaba de casar, está en plena luna de miel. ¿Qué voy yo a ir a tu fiesta? Entonces, ¿qué es lo que le da a esto un contexto de sobriedad profunda y de realidad? Que este gran banquete es el llamamiento que hace Dios a los hombres y que hizo Dios al pueblo elegido y que no aceptó el convite. Y por eso es réprobo. Entonces aquí la cosa cambia totalmente, y lo estrambótico, lo alocado, lo desproporcionado tiene un sentido profundo, porque no vale ni que compre 5 bueyes, ni me compre una granja, ni que tenga yo ahora mujercita para toda la vida. Porque es más importante ese orden trascendental de la llamada o llamamiento divino de Dios. Y por eso el gran enojo. Y por eso entonces que se llene la casa con todo lo que hay de desecho humano por ahí, ciegos, cojos, tuertos, y no alcanzando los de la ciudad, los de los alrededores, pero que se llene la casa. Y el que se excusó, el que despreció, allá él, fuera del banquete, fuera de la eternidad bienaventurada, es decir, el infierno. Ese es el sentido entonces de la parábola, que en su equivalente o texto paralelo en San Mateo tiene otras connotaciones, pero que es lo mismo, y termina también con ese famoso: muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero como no está en este texto, no me voy a meter con él, porque ya va a aparecer más adelante. Y no voy a alargarme tampoco más, para no abusar de la paciencia y también del tiempo de los pobres fieles, que a veces se tienen que aguantar unas peroratas, pero que lo impone también la misma situación en la que vivimos. Hoy el combate es total, no es a media. Y son las 24 horas del día. Y el que se duerme, como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces tenemos que arraigarnos, afincarnos, afianzarnos, a enraizarnos en la verdad. Y en la verdad que es Cristo nuestro Señor, la verdad encarnada. Que eso es lo que hoy está diluido. La Iglesia Católica como tal, como siempre ha existido, hoy oficialmente no existe. Es la contraiglesia, sinagoga de Satanás, contraiglesia del anticristo, que es muy distinto, pero que se han quedado con todo el aparato. ¿Y quién quiere ver esto? Muy pocos. Porque aún hasta los sabios y sabiondos, hasta ahí no más. Porque no quieren ser parias lefebristas, hay que decirlo.
por eso toda esa más media religiosa, incluso conservadora y tradicional, que en la Argentina es legión. Aquí, como no hay tanto intelectual, pues no polula tanto, aunque existe por otra vertiente. Todos esos grupos de apariciones y de cenáculos, y la misma Teleamiga con Galat y con ¿cómo es? Arango. Y también cuando viene Villasana y cuando viene Luis Padilla, que a los dos los conozco, y también a Arango lo conozco, aunque sea de paso. Pero no enfrentan la totalidad de la realidad, porque hay que dejarle margen a la subsistencia. Y por eso se buscan al padre Achata, que ni se sabe si es sacerdote o no, yo lo lamento. Nunca ha demostrado una credencial que diga cuándo y cómo fue ordenado, que todo sacerdote la debe de tener. Y que dicho sea de paso, cuando él era superior en Bogotá, para ayudarlo y hacerlo ingresar en la fraternidad se la pedí, porque si estaba ordenado, en el mejor de los casos, en el modernismo, pues venga para acá, lo ordenan bajo condición y se acabó el cuento. Desapareció el padrecito. Vino a aparecer un año después, o más. Y a eso es lo que busca Galat en Teleamiga. Es increíble. Pero bueno, así son las cosas para que veamos cómo es difícil la situación. Y enfrentarla con doctrina, con teología, con enjundia, no con sentimentalismos, beatitudes y santulonería barata y perrata, como se dice aquí en Colombia, malamente. Porque hasta la palabra suena feo. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, que no caigamos en la solicitud terrena, en la preocupación terrena, porque a eso viene, en el fondo, lo que simboliza la parábola del banquete regio y las excusas. Estoy preocupado de lo que compro, de lo que tengo. Solicitud terrena. ¿Y cuánta gente no vive toda su vida buscando el poder, el dominio y el dinero? Y después se van a morir y mueren peor que los perros, porque han vivido como imbéciles que no han sabido conocer, amar y servir a Dios. Y eso es una vida miserable. Por muy magnate y poderoso que se sea. Y por eso tanta ambición comercial, política y económica. E incluso gente tradicionalista, y no voy a decir el nombre, pero si me oye, ese va a saber que le estoy diciendo de él. Se quedan en eso. No, el padre Basilio apocalíptico, no hay nada que hacer. Pero como yo tengo un colegio, si mi colegio por ahí, y tengo que conectarme con el político de turno que de pronto me dé ayuda económica,
¿Pero qué tiene que ver? Son dos cosas distintas. Pero como están con la solicitud terrena y la quieren religiosizar, volver religiosa, pero el interés de ellos es práctico, hay que hacer. Claro que yo tengo que hacer hoy, aunque me muera mañana. Tengo que hacer hoy, aunque el mundo se acabe mañana. Eso no es el apocalipsis ni el ser milenarista. Tengo que cumplir con mi deber en cada momento. Pero entonces estos ni aprenden ni se dejan enseñar. Porque aunque uno se equivocara, ya eso los permea de la doctrina que uno les pueda dar. Y para colmo se vuelven en enemigos personales. Porque lo que hacen es hablar mal de uno y a ver si se lo dicen a uno en la cara. Y es ahí donde hay cobardía y hipocresía. Porque si yo tengo algo que decir de alguien, se lo digo primero a él. Y si lo digo en público y no se lo puedo decir a él porque no lo tengo a mi lado, cuando lo tenga se lo digo. O soy capaz de sostenérselo. Con nombre y apellido. Y no como serpiente que reptea. Pues bien, entonces la solicitud terrena ante Dios de nada nos vale. Ante ese llamamiento a las bodas del Cordero en definitiva. Porque el milenio será la realización de las bodas del Cordero, integrando en un solo pueblo de Dios a judíos y gentiles, todos convertidos a la religión católica. Y la instauración entonces de ese milenario, dichoso y bienaventurado reino, para después todo sometido bajo sus pies y hecho un solo pastor y un solo rebaño bajo un solo pastor, entregar eso al Padre. Y así el reino ese no tendrá fin. Y por eso Satanás combate de las 1001 maneras que pueda. Entonces, cuidado, que Apocalipsis y milenio no quiere decir lo que este tontunito, medio letrado, piensa. Y que me imagino que no es el único, porque habrá muchos. Porque es lo más característico. No hay nada que hacer, se va a acabar el mundo. Y yo tengo que hacer hoy lo que tengo que hacer. Pero claro, como le quitan la solicitud terrena, económica, política, cultural o como fuera, entonces a ellos eso ya les molesta. Y por eso rechazan de plano. Pues bien, creo que esto sirva como aclaración por lo menos y que podamos nosotros así ofrecernos ante ese llamamiento de nuestro Señor, el llamamiento de Dios, y que no nos importe ninguna atadura terrena. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar, a masticar, a contemplar estas cosas, como ella lo hacía, y que eso le permitió permanecer de pie ante la crucifixión de su divino Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.